Dios les bendiga, amados hermanos. Quiero darle gracias a Dios por el privilegio de estar aquí entre ustedes celebrando algo tan trascendente como es el aniversario 119. Y quiero darles también las gracias por su hospitalidad. Ha sido increíble, un tiempo muy lindo, mucha bendición, compartir, aprender, disfrutar y testificar de las bendiciones de Dios que han sido muy reales en esta iglesia a través de tanto tiempo. Así que muchas gracias con todo mi corazón. Hoy salimos para Guatemala y nos reunimos con mi familia, pero me van a pedir el reporte, eso mínimo. Mi esposa me pedirá el reporte y que le cuente, y yo me voy a extender contándole la gran bendición que ustedes han sido para mi vida. Les invito a buscar en Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 15. Hemos estado hablando durante estas predicaciones una serie que lleva por título Una iglesia con futuro, y hoy vamos a abordar también el pasaje lema de esta serie. Vamos a hablar de una iglesia enfocada. Capítulo 3 de Filipenses, versículos del 12 al 15. Cuando lo tenga, mi estimado hermano, le ruego ponerse sobre sus pies para leer con reverencia la palabra del Señor. Filipenses 3, versículos del 12 al 15. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Señor, te pedimos bendición a través de tu palabra en esta mañana. Queremos oír tu voz. Yo estoy seguro que mis hermanos, la voz que quieren escuchar es la tuya. Así que yo te pido que te manifiestes a través de tu palabra y tu Santo Espíritu y podamos aprender un poco de nuestro caminar, cómo debe ser, cómo debemos enfocarnos en nuestra vida cristiana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Quiero comenzar haciendo una pregunta que nos va a guiar en este estudio de cómo debe ser una iglesia con futuro. Pues tiene que ser una iglesia enfocada. Y la pregunta es: ¿será que el pueblo de Dios en algún momento podría desenfocarse? ¿Será que Israel en algún momento se desenfocó? ¿Será que la iglesia se ha desenfocado en algún momento de la historia y tiene la posibilidad de desenfocarse? Bueno, la respuesta es contundente, la respuesta es sí. Ha sucedido y podría suceder. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Amós, el profeta, que habían estado viviendo tiempos de mucho desarrollo litúrgico en el pueblo de Israel. Inclusive habían llegado al punto de diseñar instrumentos y tenían un culto muy organizado, muy bonito, pero que el Señor no aprobaba. Él le dice al profeta Amós que diga a su pueblo que no le agradan las reuniones de Israel en ese tiempo. No me gustan sus reuniones, sus congregaciones, sus asambleas, el sonar de sus instrumentos no me es agradable, el olor de sus sacrificios no me gusta tampoco, lo aborrezco. Antes de todo eso, que corra la justicia como un río en Israel. Es decir, es bueno todo lo que podamos hacer para adorar al Señor con nuestro servicio, pero el Señor a Israel le demanda justicia antes que todo esto. También en los libros de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, hay un examen que se le hace a 7 iglesias que están en Asia Menor, y algunas de ellas no salen tan bien de este examen que el Señor les hace.
por medio de Juan, el escritor de Apocalipsis. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso el Señor le reclama: has dejado tu primer amor. A la iglesia de Pérgamo le dice: tienes en medio de ti doctrinas que aborrezco. A la iglesia de Tiatira le dice: toleras a Jezabel. A Sardis también le dice algo el Señor: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Vengo pronto, dice Apocalipsis, arreglen lo que tengan que arreglar a las iglesias de Asia Menor, porque si no, quitaré mi candelero de en medio de ustedes. Es decir, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, siempre se corre el riesgo de desenfocarse. Vemos esto también en todas las sectas religiosas que estaban presentes en el momento en el que el Señor aparece, el Mesías. No lo reconocen, se convierten en detractores. Por ejemplo, los fariseos y los saduceos, que no se llevaban entre sí, para algo que sí se pusieron de acuerdo es para hacer el complot en contra del Señor. El Señor les dice algo así como: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise, como la gallina acuerpa a sus pollitos con sus alas, hacerlo contigo, pero tú no quisiste. Si todos conocemos la historia, el Señor no fue aceptado. Tuvieron que surgir otras personas que no estaban en el mundo religioso, así como al estilo de las sectas, como Simeón, por ejemplo, en el capítulo 2 de Lucas, que le dice al Señor: Señor, mi vida puede terminar, mis días pueden terminar porque han visto mis ojos tu salvación. Es decir, al niño en brazos de María, su madre, el niño Jesús, frágil pero poderoso Mesías que ha de salvar al pueblo de Israel de sus enemigos. Uno de estos siervos detractores era un personaje llamado Saulo de Tarso, un fariseo de primer nivel, un prospecto de líder religioso de lo mejor de la época. Él era perseguidor de la iglesia, muy conocedor de la ley, circuncidado correctamente, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, muy bueno el muchacho, y dedicado a perseguir a la iglesia como detractor del Señor. Ustedes saben que la iglesia que estaba en Jerusalén se había acomodado un poco comparándolo con la agenda que el Señor les había dado. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia de Jerusalén creció tanto en Jerusalén, fue algo espectacular. Miles de personas se convertían y se acomodó en Jerusalén. Y no siguió la agenda que el Señor le había marcado. El Señor tuvo que intervenir y el precio de esto lo pagó Esteban. Porque Esteban fue el primer mártir de la iglesia, el primero que testificó, murió siendo lapidado en medio de la congregación. Y dice el libro de los Hechos que las ropas ensangrentadas de Esteban fueron colocados a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. Desde ese momento la iglesia comienza a huir y van predicando la palabra de Dios, dice el capítulo 8 del libro de los Hechos, por Judea, por Samaria y otras regiones. Es decir, está cumpliendo la agenda de la iglesia, pero necesita que Dios haga algo para incomodarlos y que cumplan su propósito y no se ensimismen en ellos, y que no se acomoden de tal forma de no cumplir el plan que el Señor tiene para ellos. Todos conocemos la historia de Saulo, que va camino a Damasco con orden de poder perseguir a los cristianos, y sabemos también que en algún momento el Señor le sale al encuentro y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús al que tú persigues. Él cae postrado ahí, tiene un problema con su vista, pierde la vista. Él escucha esa voz, responde de la manera correcta, le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se sujeta a Él. Él va a Damasco el Señor manda a Ananías, su profeta, lo tienen que sacar de la ciudad en una canasta. Desde entonces, como le dijo el Señor a Ananías, Saulo se convierte en Pablo, un instrumento útil para la predicación del evangelio a los gentiles.
Y eso es lo que hace Pablo. Y en él nos vamos a basar para hablar de enfoque, de iglesia enfocada, creyentes enfocados, que es lo mismo. Yo lo pensaría al revés. Una iglesia enfocada es una iglesia enfocada porque tiene miembros, parte de su cuerpo que está con el enfoque correcto que la Escritura nos enseña, debemos seguir como creyentes. En esto de predicar el evangelio a los gentiles, Pablo, después de varios años, termina estando preso. La mayoría creen que en Roma, y desde Roma escribe 4 cartas. Una de esas cartas es la carta a los filipenses. Él está muy preocupado por cómo van a reaccionar los hermanos de Filipos ante esta crisis que se da con el arresto del apóstol. Y lejos de hacerse la víctima o de tratar de sembrar sentimientos de culpabilidad en los hermanos, lo que Pablo hace es animarlos y aconsejarlos, y eso es lo que nos va a servir para hablar de enfoque en esta mañana. Capítulo 3, versículo 12, dice Pablo en esta carta: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Oiga, Pablo tiene un enfoque, Pablo tiene una visión. Él sabe que aunque ha trabajado mucho en el evangelio, falta mucho por hacer aún. Él no cree haber terminado su carrera todavía. Inclusive en las cartas denota la esperanza de que el Señor lo va a libertar de esta prisión. Y el Señor termina haciendo eso. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Esto me encanta porque asir es agarrar. A nosotros en cierta forma el Señor nos agarró, nos asió, pero nos asió para que nosotros agarremos algo que es el cumplimiento del propósito con el que el Señor nos ha agarrado, nos ha transformado, nos ha convertido. Todos los creyentes tenemos esto. El problema a veces es que no todos los creyentes estamos conscientes de que hay un propósito específico de Dios para mi vida. Todos deberíamos saber cosas, por ejemplo, como los dones que Dios nos ha dado o el ministerio al que Dios nos ha llamado. Uno debe saberlo. Dios tiene diferentes formas de hacerlo. A veces uno se complica un poquito y termina haciendo cosas a las que Dios no lo ha llamado, y eso sería triste, porque seguramente haciendo cosas a las que Dios no nos ha llamado, dejaremos hacer aquello a lo que Dios sí nos ha llamado. Pablo les dice a los hermanos de Filipos: una cosa hago, prosigo a la meta, sigo adelante, tengo un trabajo que hacer, estoy enfocado en terminar la obra que Dios me ha encomendado. Versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esto es genial, porque no solo hay una meta a la que tenemos que llegar, sino que también hay un premio en esa meta. Y ese premio está autorizado, lo anhelemos en el corazón todos los que le servimos a Dios. El Señor lo dijo: háganse tesoros en el cielo, donde la polilla no corrompe, donde el ladrón no hurta. Háganse tesoros ahí. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, vestido, comida, todo eso les será añadido. Hay una meta, Pablo lo sabe, voy caminando en una dirección. Una persona que camina sin tener claridad en cuanto a esta meta, seguramente se perderá en cualquiera de los caminos que aún dentro de la iglesia tenemos para desviarnos. Yo siempre he dicho, y lo digo con todo respeto, no todos los que se congregan están enfocados en el camino del Señor. A veces uno se congrega, y se los digo más por mi experiencia propia, por congregarse, ¿no? Porque hay que hacerlo, por costumbre, porque ¿qué van a decir los hermanos? En lugar de que me visiten, mejor voy, que me vean una vez cada 15 días, y así evito que los hermanos, pero realmente no hay una pasión, no hay una dirección, no hay un enfoque de a dónde
tenemos que seguir en el caminar del Señor. Versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, a ver, yo le quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Quiénes son perfectos aquí? Levanten su mano. La levantan algunos así. Porque Pablo acaba de estar diciendo que él sabe que no es perfecto. Dice, no que ya sea perfecto. Perfecto es completo. En el sentido que Pablo lo dice por primera vez en este capítulo, es perfecto, perfeccionado por Dios en su venida. Pero en el sentido en el que le dice en este versículo 15 es perfecto, maduro, completo, que entiende, que sabe cuál es el caminar. Le dice Pablo a los hermanos de Filipos, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará el Señor, Dios el Señor. Ese es el primer punto, hermano. Para estar enfocado como iglesia y como creyente, debo tener claridad en cuanto a mi meta. La pregunta es, ¿Pablo tenía claridad en cuanto a su meta? Pues por supuesto que sí. Vaya un poquito ahí cerca a Efesios, capítulo 3. Está un poquito atrás. Efesios capítulo 3. ¿Cuál es la meta de Pablo? ¿Cuál es el ministerio de Pablo? Versículos 6 al 11 de Efesios capítulo 3 nos lo enseñan. Dice versículo 6 del capítulo 3 de Efesios, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Eso es, corresponde a Israel, pero también a los gentiles. Versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. El ministerio de Pablo es la predicación del evangelio a los gentiles y él se enfoca en eso. Dice versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. El propósito de esto es que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes, conforme al propósito eterno que Jesús hizo, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo tiene claro su ministerio y uno debe preguntarse, ¿tengo claro mi ministerio? ¿Estoy enfocado? ¿Estoy haciendo lo que debo hacer? Bueno, puedo hablarle de mi experiencia y no puedo explicárselo a ciencia cierta, porque cuando yo le entregué mi vida al Señor, cuando yo me postré a los pies del Señor, de lo único que estaba consciente es que Él me había perdonado mis pecados, que por cierto eran varios. Cuando el Señor me perdonó y me salvó, yo sentí como que me quitaron un peso de encima y lo único que sabía es que Él me había perdonado mis pecados. No tenía conciencia todavía de que Dios tenía un trabajo para mí, es decir, algo que yo debía hacer en respuesta a esa salvación que Él había ejecutado a mi vida. Es decir, Dios no me había salvado por gusto, Dios me había salvado para que yo hiciera un trabajo en su ministerio. Y luego surgió rápidamente la pasión por las Escrituras y estudiar la Biblia, y rápido estaba yo metido en un seminario, rápido estaba preguntando en la iglesia, ¿qué tengo que hacer yo para enseñar? ¿Qué tengo que hacer yo para predicar? ¿Cuáles son los ministerios que hay en la iglesia? Quiero saber, y esa pasión fue la que me fue guiando a mí para saber cuál es mi ministerio. Mi ministerio tiene que ver con la palabra del Señor. A eso me llamó Dios. Hay cosas en las que no soy tan bueno. Yo digo que soy fatal, que otros hermanos las hacen mejor que yo, porque Dios los ha llamado a ellos a hacer ese trabajo. Pablo es tan enfocado que cuando les escribe a los hermanos de Corintios les dice, el Señor no me mandó a mí a bautizar. Fíjese, eso puede sonar duro en una iglesia, pero Pablo lo dice con toda libertad.
De la iglesia de Corinto recuerdo que bauticé a fulano y después a mengano. De los demás no recuerdo yo si bauticé a alguien. A lo que Cristo llamó a Pablo fue a predicar su evangelio a los gentiles. Y él está enfocado completamente en hacer ese trabajo. Ahora, Pablo ya lo sabe todo. Estar enfocado significa tener toda la agenda de Dios para la vida de la iglesia y para la vida de una. No necesariamente. Uno necesita siempre de la guía del Espíritu Santo. Quiero hacer alusión a un evento en el cual Pablo, siguiendo el llamado de Dios, la predicación del evangelio a los gentiles, pasa cerca de alguna región de Asia y él tiene el proyecto de ir a evangelizar ahí. Pero uno lee en el capítulo 16 del libro de los Hechos que el Espíritu no se lo permitió. El Espíritu le dijo: Pablo, no. ¿Cómo se lo dijo? El texto no lo dice. Pero todo creyente debe estar en comunicación con Dios. Dios habla. Dios nos dice a través de su palabra, a través de su Espíritu, a través de redarguirnos. No sé cómo se lo dijo. Tiene formas especiales Dios de hablarle a Pablo según el libro de los Hechos. No sé cómo se lo dijo, pero sé que se lo dijo y que Pablo desistió de hacer algo a lo que Dios no lo llamó y prefirió ir por otro lugar. Y uno se pregunta, ¿y entonces esta gente, es que Dios tiene preferencia por otra gente? Cuando leo la carta de Pedro, una de las cartas de Pedro, me doy cuenta que Pedro sí escribió a los hermanos de las iglesias de esa región donde el Espíritu no le permitió a Pablo ir y ejercer su ministerio. Además de Pablo tener una meta y de tener claro cuál es su llamado, es decir, el camino que debe caminar hacia esa meta, Pablo también tiene una esperanza trascendente. Quiero que vaya a 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 10. 2 de Corintios 5 del 1 al 10. Lo voy a leer. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, es decir, nuestro cuerpo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en el tabernáculo hoy gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Tenemos las arras del Espíritu. Versículo 6. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La esperanza, la meta de Pablo, su expectativa no termina con esta vida. Él tiene un enfoque trascendente. Él sabe que cualquiera de las cosas que hace para servirle a Dios deben hacerse para agradarle a Él, y que un momento en el futuro todo lo que Él haya hecho, sea bueno o sea malo, será probado por el Señor en el tribunal de Cristo. Es decir, yo puedo hacer cosas para el Señor que parecen buenas, pero hacerlas con mala intención. Y tengo que estar consciente de que si las hago con mala intención, habrá un momento en el futuro en el cual Dios va a probar cada una de las cosas que yo hago para Él. Una iglesia que se enfoca solo en esta vida, un creyente que se enfoca solo en esta vida, es un creyente desenfocado. Porque podría terminar haciendo las cosas para agradar al hombre y no para agradar a Dios. Y podría perderse. Y ese es un dilema que todos tenemos cuando le servimos a Dios. Sobre todo con el tema del nervio, ¿no? Como decía mi hermano Miguel,
Uno se pone nervioso, uno está, ojalá que no haga el ridículo, ojalá que no pase esto, ojalá que no pase aquello. Uno siempre falla y ese nervio es bueno, porque nos hace respetar a la iglesia de Dios. Pero si ese nervio incluye una expectativa de que Dios está aprobando o desaprobando lo que yo estoy haciendo en este momento, pues entonces eso es mucho, pero mucho mejor. Yo podría predicar con malas intenciones. Hay mucha gente que lo hace. Hay gente que se para en un púlpito y empieza a manipular a la congregación con propósitos mezquinos, por ejemplo. O hay quien se para en un púlpito y predica para hacer catarsis. O hay quien sirve en la iglesia para que otros los vean. El Sermón del Monte nos ayuda con esto. El Señor siempre dijo que lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer no para el ojo del hombre, como los escribas y fariseos, que ellos, por ejemplo, les gusta orar de pie en las plazas y en las encrucijadas de las calles, para ser vistos de los hombres. Dice el Señor, de cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa. Lo que buscaban era ser vistos, pues ya los vieron, no pueden esperar una recompensa del Señor. Nota cómo Pablo tiene una meta, sabe qué camino caminar, pero también tiene una expectativa de que él tendrá que entregar cuentas de cada una de las cosas que haga. Quiero que retroceda un poquito a 1 Corintios 3, que toca el mismo tema, es decir, el tema del tribunal de Cristo, para aclarar un poquito más este asunto. 1 Corintios capítulo 3. Pablo les escribe a estos hermanos de esta iglesia porque ellos se habían hecho muy orgullosos, muy engreídos, y habían muchas divisiones. Mire lo que dice versículo 10 del capítulo 3 de 1 Corintios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. De todo lo que hacemos en la obra del Señor, de todo daremos cuenta delante del Rey. Le decía, mi llamado es a enseñar. Yo lo tengo bien claro. Ese es mi trabajo. Leyendo Santiago tiemblo, porque Santiago dice que a los que Dios ha llamado a enseñar su palabra, será un juicio más duro el que él va a ejecutar. Criterios más estrictos de parte de Dios. Porque cuando yo me paro en un púlpito, yo soy el que estoy hablando en el nombre de Dios su palabra. Y si yo enseño mal o digo algo que su palabra no dice, o tuerzo algo de la palabra con propósitos de cualquier tipo, entonces el Señor me va a pasar una balanza y tendré que sufrir pérdida. Y yo no quiero perder. Quiero hacer todo lo que hago para el Señor bien hecho. No en mis fuerzas, sino en su poder. Pablo sufrió un aguijón. En 2 Corintios capítulo 12 uno puede ver esa historia. Pablo tenía un aguijón que le atormentaba constantemente porque parece ser que Pablo tendía mucho al orgullo. Era muy orgulloso porque había recibido mucho conocimiento. Y este aguijón, dice 2 Corintios 12, era un mensajero de Satanás que Dios enviaba para que le abofeteara y él no se exaltase desmedidamente. Porque somos humanos. Y luego preguntamos. Yo no tengo un aguijón, pero tengo a mi esposa. Que ella es mi juez. Si ella estuviera, hoy me siento libre, hermanos, para predicar porque no está ella, porque cuando ella está, siento que estoy siendo examinado.
y luego me pasan la evaluación al final y yo me bajo y cuando le veo el rostro a ella digo, ay, ¿qué estará pasando? Y luego me reclama y me dice cosas como, ¿qué te pasó? Yo, ¿qué te pasó de qué? No me gustó. Y yo me la libro pues y le digo, bueno, yo para el Señor prediqué, no para vos. Ahí es cosa tuya si no predicaste. Pero, y luego si alguna vez a mí se me ocurre que prediqué bien y ella me nota la más mínima cantidad de egocentrismo, pues ella me va a aterrizar rapidito. Yo le agradezco a Dios por eso. Yo creo que todos necesitamos. Yo agradezco a toda la gente que me diga, tranquilo, lo que hacemos es para Dios. Si algo bueno ven en mí, es la gracia de Dios, dice Pablo, no soy yo, sino es Cristo a través de mí. De Él es la gloria, nosotros solo somos siervos de Él. Tenemos que pensar en el momento en el cual vamos a llegar a la meta. La pregunta es, ¿Pablo llegó a la meta? Pues Pablo sí llegó a la meta. Segunda de Timoteo capítulo 4. Esto me parece increíble. Esto es segunda de Timoteo capítulo 4. Esta es la última prisión del apóstol Pablo. Filipenses lo escribió en su penúltima prisión. Esta es la última, cuando ya va a ser ejecutado y él lo sabe. Él sabe que lo van a ejecutar. Versículos del 1 al 8. Le escribe a Timoteo, su discípulo amado. Timoteo, dice Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mire lo que dice Pablo en el versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Él lo sabe. Él lo sabe. Cuando uno lee Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Pablo dice que no debemos ignorar acerca de los que duermen, para que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza, que el Señor traerá con él a los que han muerto en Cristo. Y nosotros, dice Pablo, nosotros los que hayamos quedado, lo dice 2 veces. Él tiene expectativa de que el Señor puede venir en cualquier momento. Pero en este momento, esa expectativa de que Él va a estar vivo cuando el Señor viniera, Él ya no la tiene. Parece que el Señor ya le ha comunicado que su tiempo ha llegado. Y dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Mire lo que dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquí viene el premio. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pregunto, ¿usted ama la venida del Señor, hermano? ¿Usted lo está esperando? ¿Tendría algún problema usted con que el Señor decidiera venir hoy al final del culto, o le parecería que está bien? A mí me encantaría que el Señor viniera hoy, ahorita si quiere, pero no sabemos cuándo vendrá el Señor. Mientras tanto tenemos que caminar la carrera y terminar y llegar a la meta, y entonces poder tener la expectativa de recibir la recompensa que el Señor dará en aquel día a todos los que amamos su venida. Y los que amamos su venida seríamos los que obedecemos su llamado, los que lo estamos esperando día a día. Yo le doy un consejo, hermano. Todos los que le servimos a Dios, cuando ore para servirle a Dios, sea consciente de que Dios está viendo el trabajo que usted está haciendo. Pablo no está en una condición buena. Pablo está preso en un calabozo, tiene frío. Le pide atrás a Timoteo, le piden en la misma carta, tráeme el capó porque tengo frío.
tráeme los rollos, mayormente los pergaminos. Mira, dile a Marcos que venga. Él tiene soledad, abandono. Mira, me han desamparado muchos, me he quedado solo. Solo fulano está conmigo y ya estoy para ser sacrificado. Pablo no hubiera calificado como un buen siervo de la teología de la prosperidad. Un teólogo de la prosperidad le hubiera dicho: Pablo, estás en pecado o algo estás haciendo mal. Arrepiéntete, porque la forma en la que estás no denota que seas un buen siervo de Dios. Pero Pablo tiene otra convicción totalmente distinta. Él sabe que va a ser sacrificado, pero sabe que ha cumplido su ministerio. Y eso le recomienda a Timoteo: te encarezco delante de Dios que cumplas también tu ministerio, al que Dios te ha llamado a ejecutar. Debemos tener enfoque, hermanos. Debemos tener enfoque y estudiar las partes del pueblo de Dios en la historia en las cuales el pueblo de Dios se desenfocó. No vaya a ser que nos pase. Yo le decía al pastor que a mí me parece esta iglesia linda, una iglesia viva, una iglesia que esté enfocada, una iglesia que sigue. Se notan el amor que se manifiestan entre ustedes y que manifiestan a personas como yo, que vengo de afuera, que no pertenezco a esta iglesia, pero que aprendí en pocos días a amar esta iglesia. Pero hay que mantenerse uno, como dirían los chapines, pilas, pilas. No vaya a ser que nos durmamos en nuestros laureles y que en algún momento dejemos de correr la carrera y empecemos a dar vueltas y vueltas y vueltas, como el pueblo de Israel en el desierto, que no quiso entrar porque había un desafío que no quisieron enfrentar. Hemos hablado de desafíos y esta iglesia los ha enfrentado bien a través de la historia. Si no, no estuviera así como está, hermano. La iglesia está aquí y está viva porque Dios le ha dado la capacidad y la iglesia ha creído en esa capacidad para enfrentar los desafíos y ha pervivido a través de las décadas en este punto en el cual Dios decidió que estuviera. Vendrán más desafíos, amén. Vendrán más desafíos, pero la iglesia, con la ayuda de Dios, sabrá dialogar con la cultura y sabrá retener el evangelio, pelear la buena batalla, guardar la fe y llegar a aquel momento en el cual el Señor pida cuentas a cada uno de los que estamos aquí. Y escuchar frases como las que el Señor usa en Mateo 25 en una de las parábolas: bien, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. No podemos olvidar a los que ya no están aquí. Hay muchos hermanos que ya están con el Señor. Yo no conozco muchos nombres, tal vez al hermano Raúl Mejía, al papá de hermano Moisés Mejía y hermano Raúl Mejía, que entiendo yo fue parte de esta iglesia por muchos años. Pero usted podría hacer una lista. Esta expectativa y este enfoque nos lleva a esperar el momento en el cual nos vamos a reunir con ellos, hermanos. Si usted tiene familiares que han ido ya con el Señor, espere el momento en el cual la resurrección venga, porque la resurrección va a venir. Tenemos tristeza y tenemos nostalgia, eso sí, pero también tenemos esperanza, porque nuestro enfoque va más allá de esta tierra. Sabemos que viene un reino, sabemos que la muerte es el principio y no el final de la vida a la que Dios nos ha llamado. Mientras llegue ese momento en el cual nos encontremos con el Señor, mantengámonos abiertos, hermanos. Seamos abiertos a los cambios, pero críticos, con el fundamento de la Escritura siempre. Mantengámonos testificando, no solo con nuestras palabras, sino con nuestra vida. Que la gente note que somos distintos, que en nosotros hay una luz que en el mundo no se encuentra en ningún lugar, que la gente siente el deseo de ser como nosotros. También a los líderes hablamos el día de ayer, el compromiso sobre todas las cosas. Su contrato de compromiso con el Señor es lo más importante en su vida, mi hermano. Sírvale a Dios y su familia estará bien. Sírvale a Dios y su trabajo estará bien. No he visto justo sobre la tierra que Dios desampare, hermano. Todo el que le sirve a Dios, aunque pasa aflicciones, recibe una infinidad de recompensas y de bendiciones que uno no acaba de contar. Pero métase en ese camino y ya verá usted que Dios es bueno siempre. Esperamos la venida del Señor. Yo me voy, pero si el Señor viniera, ¿les parece si nos vemos con Él?
Me hablan, hermanos, no van a estar ahí. Si me hablan, se acuerdan de mí, me saludan. Hola, hermano, mire, sí llegó, ¿verdad? Aquí, aunque así como por fuego le voy a decir, pero aquí estamos delante de la presencia del Señor. Miguel, mi hermano, Miguel es un amigo con el que trabajamos juntos y yo creo que él conoce un poco de mi testimonio. Pues mira, Miguel, el Señor me rescató de las tinieblas y me ha hecho un siervo de Él, para su gloria y su honra, y me alegra mucho en mi corazón verte este día aquí, mi hermano. Amén. Oramos, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por tu bondad y tus bondades, por la bondad de salvarnos a todos nosotros, mi Dios. Eres increíble, eres único, poderoso, eres capaz de hacer lo que nadie más puede hacer. Gracias por habernos salvado, pero también gracias por todas las bondades que manifiestas en la vida de cada uno de mis hermanos. Yo sé que has hecho muchas cosas, mi Dios, en la vida. Cada uno de ellos podría testificar de lo que tú has hecho en sus vidas por medio de tu gracia, por medio de tu poder. Te pido que sigas bendiciendo esta iglesia y que si tú no vienes en este año que viene, pues la iglesia pueda celebrar un 120 aniversario. Y así hasta que tú vengas, siempre en victoria, siempre navegando por la historia, siempre respondiendo a los desafíos, siempre una iglesia comprometida contigo sobre todas las cosas. Bendice al pastor Miguel, a su esposa, Señor, a sus hijos, bendice a los líderes y bendice a cada miembro de esta congregación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por su atención.